mostrando su posicionamiento en el contexto económico nacional, impulsada, entre otros factores, por la pujanza de Málaga. Málaga, que generaba el 40% de las nuevas empresas de Andalucía durante el año 2022, según destaca un informe elaborado por un bufete de abogados y economistas de aquí de Marbella, es el bufete Ruiz Ballesteros. Tenemos a su máximo responsable, el abogado y economista Jesús Ruiz Ballesteros, aquí en los estudios de Cadena SER. Jesús, buenas tardes y bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros. Gracias por atendernos. Está claro que salvo ese paréntesis provocado, motivado por la pandemia, la provincia no ha dejado de crear sociedades a lo largo del año. Pues efectivamente, bueno, no solo a lo largo del año, sino que en los últimos 15 años, más o menos, Málaga ha pasado de suponer el 25% al 35% de la recaudación que se paga por el impuesto sobre sociedades. Quiere decir que han aumentado las empresas y han aumentado las empresas con actividad, porque en nuestra zona hay muchas empresas creadas y esto puede dar un poquito de engaño, porque muchas son solo patrimoniales, tenencia de inmuebles, gestoras, pero es que, claro, cuando tú aumentas tanto la recaudación en comparación con el resto de Andalucía, supone que tú sí que estás generando muchísima actividad. Y eso es, desde luego, el motor de cualquier sociedad. A mí me llama sobre todo la atención en ese informe que habéis elaborado es el hecho de que se haya generado cerca de 10.000 mercantiles desde el inicio de la pandemia hasta el pasado ejercicio, muchísimas de ellas grandes empresas digitales, ¿no? Hemos venido conociendo a través de los medios de comunicación cómo se ha implantado aquí Google, como Vodafone, otras grandes empresas procedentes de, por ejemplo, de Estados Unidos o de otros países, en este caso de la Unión Europea. Y lo cierto es que en Málaga se crean casi 3 veces más mercantiles que en el resto de España. ¿Por qué ese éxito de Málaga capital y de la provincia en su conjunto, Jesús? Bueno, yo creo que es una composición de distintas variables, ¿no? Una de ellas, sin lugar a dudas, es el tiempo, que nos acompaña siempre, y la gente pues le encanta vivir, en lugar del norte de Europa, que hace frío, pues en el sur, que hace un sol espléndido. Esto, más la acogida probablemente y la predisposición que hacen tanto en ciudades como Marbella, Estepona o la propia capital, Málaga, atrae, sin lugar a dudas, inversores y a las propias empresas grandes. Oye, dicen, ¿dónde puedo mandar una parte de mi producción que es más informática? Es decir, no necesito, si tengo que poner una tienda física, pues la tengo que poner donde la tenga que poner para vender. Pero todo aquello que es informática, pues si yo puedo mandar a gente a trabajar a un lugar en el que van a estar cómodos, a gusto, en el que van a vivir bien, en el que el nivel de vida y los sueldos que voy a tener que pagar a lo mejor no son tan desorbitados como en otras capitales europeas, pues me viene bien y encima ellos están a gusto. Uno de los aspectos que vosotros destacáis es que el saldo entre la Constitución y la disolución de mercantiles aquí en nuestra provincia es positivo, ¿no? Porque si 1.000 echaron el cierre en 2022, abrieron 4 veces más de las que se destruyen. O sea que, como bien dices, hay que destacar sobre todo también esa valentía de los emprendedores, y hay que destacar también un aspecto importante, que a creación de mayor número de empresas, más recaudación fiscal. Claro, vamos a ver, por un lado, efectivamente se liquidan sociedades, se disuelven, eso es cierto y es normal. Tengamos en cuenta que entre el 75 y el 80% de las sociedades que se crean no alcanzan los 5 años de vida, ¿vale? Pero que el saldo sea positivo, desde luego, es llamativo. Se está creando mucho y es eso, a pesar de que, en mi opinión, no estamos en un país que esté ayudando al emprendimiento de manera especial, ¿no? Por eso, quizás muchas de las que se crean son de grandes empresas como has nombrado, Google, Vodafone y otras tecnológicas, ¿no? Necesitaríamos que la normativa ayudase un poquito más en la creación de sociedades, pero aún así llama poderosamente la atención que se siga creando muchísimas más de las que se destruyen. Porque a mí me resulta curioso, porque si encima tuviésemos una normativa que ayudase al emprendedor más pequeño,
ya seríamos la bomba, la verdad. Y Jesús, ¿qué cree que habría que cambiar para atraer a esos emprendedores? Bueno, pues probablemente haya que cambiar una parte de la fiscalidad, otra parte de los seguros sociales, que, por ejemplo, los de los autónomos no tienen mucho sentido cuando estás empezando, al menos. Yo creo que eso, que ahora no solo no los han bajado, sino que los han subido. Habría que tratar esa parte. Y los seguros sociales no solo del autónomo, sino de la contratación, que también los han subido y los quieren volver a subir. Ahí creo que es un error porque, de hecho, son números básicos. Cuanta más gente puedas contratar, a menos tienes que pagarles el paro o tienes que pagarle la ayuda mínima vital y demás. Entonces, es sentido común, pero no entiendo por qué no lo aplican, la verdad. Es cierto que muchas personas dicen, bueno, no he abierto todavía la puerta de mi negocio y ya tengo que pagar antes de comenzar no sé cuánto dinero en desembolso, como bien apunta, en seguros sociales, en el pago del seguro del autónomo. Bueno, cumplir la normativa es una locura. Quiero decir, no es abrir, es una burocracia, es una licencia, es una prevención de riesgos, es una protección de datos, es un montón de normativa que te está costando dinero cuando no has empezado. Yo creo que todo eso debería relajarse. De alguna forma está bien cumplir con todo, pero tienes que ayudar a que se puedan emprender, a que puedan empezar las empresas. Usted tiene aquí, justo casi enfrente de la radio, ese despacho de abogados, ese despacho fiscal, Ruiz Ballesteros. ¿Cuáles son las principales, bueno, serán muchas las cuestiones que le planteen, ¿no? Pero las principales que le están planteando en los últimos tiempos, ¿tienen que ver alguna de ellas, supongo que por el lugar en el que nos encontramos también con ese impuesto a las grandes fortunas que ha instalado el gobierno central? Bueno, en la zona de Málaga capital también, pero en la zona de Marbella tenemos la suerte de tener gente normalmente extranjera que efectivamente son grandes fortunas, grandes patrimonios, también los hay en España, en nacionales me refiero, y sí que vienen con consultas evidentemente preocupados. Nosotros en la medida de lo posible hemos preparado a los que ya eran clientes, hemos preparado incluso en algunos casos con reestructuraciones de sociedades para poder paliar el impacto de ese impuesto, incluso anularlo, porque porque tiene la misma base imponible que el impuesto sobre patrimonio existente y hay algunas operaciones que se han podido hacer para reducir esa tributación o incluso anularla, pero evidentemente va a tener un impacto importante. Las consultas se van a suceder cuando llegue probablemente abril, mayo, junio, que es cuando hay que hacer las declaraciones de renta, patrimonio y el impuesto a la grande riqueza, a las grandes fortunas, y veremos, porque es una discusión importante, en mi opinión es inconstitucional por varios motivos, pero lo van a querer cobrar y luego pelearlo, y entonces eso puede durar años. No solo esa pelea, sino la declaración de inconstitucionalidad de este impuesto. Bueno, pero lo lógico sería que existiera esa fiscalidad progresiva, ¿no? Que quien tenga mayor capacidad económica, pues el porcentaje que tenga que abonar sea mayor. Sí, es que eso ya existe. De hecho, ya existe. Lo que no existía hasta ahora y existe es pagar un impuesto pagar dos impuestos por la misma base imponible, por el mismo hecho imponible, por el mismo concepto. Eso es lo que ha hecho el gobierno y eso es lo que no se puede hacer. Entonces, en esas estaremos y veremos lo que ocurre. Además lo han puesto temporal supuestamente, de hecho en el propio título de la ley dice que es temporal para 2 años, pero no lo tenemos claro. Eso. La mayoría de los impuestos empiezan siendo temporales y permanecen de por vida. Bueno, pues lo dejamos aquí porque sabemos que hemos prácticamente, como se suele decir, atracado a Jesús Ruiz Ballesteros. Lo hemos sacado de la oficina porque nos interesaba esta cuestión, el hecho de que Málaga haya generado el 40% de las nuevas empresas de Andalucía durante 2022, pero se tiene que marchar, tiene que continuar con su agenda de reuniones, así que le agradecemos y mucho que haya hecho este parón en su trabajo. Jesús, muchísimas gracias. Para mí es un placer venir siempre que me llaméis. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, un abrazo.